Contiene la historia de una familia cuyo nombre es Israel, a través de la cual Dios llevará a cabo su plan para rescatar a toda la humanidad. Bereshit, conocido como Génesis, narra el origen de todas las cosas, la caída del hombre y la provisión de Dios para el rescate. Shemot, conocido como Éxodo, muestra el modelo de cómo Dios realizará el rescate. Israel entra en Egipto como una familia y sale como una nación. Vaikra, conocido como Levítico, preceptos de santidad, adoración y comunión. Nos habla de la expiación y del hombre purificado. Bamidbar, conocido como Números. Muchos salieron de Egipto, pero pocos entraron en la tierra prometida. Contiene el censo de Israel, los jefes de las tribus y deberes de los levitas. Devarim, conocido como Deuteronomio, es una repetición de la ley y narra la conclusión de la vida de Moisés. Josué. Josué es un tipo simbólico del Mesías. La misión de Josué era introducir el pueblo en la tierra prometida y narra la conquista de esa tierra. Jueces. Este libro relata la época en que el pueblo hacía lo que bien le parecía, y Dios tuvo que levantar jueces para guiar y salvar al pueblo. Ruth, ancestro del rey David y de Yeshua, se escribió para describir la actitud que debe adoptar todo extranjero que quiere ser parte del pueblo de Israel. Primera de Samuel cubre todo el inicio de la monarquía de Israel, y las demás crónicas cubren las restantes monarquías de Israel. Tema central a tratar en este libro es la impaciencia. Segunda de Samuel trata del inicio del reinado de David hasta su final. También describe la compra del terreno para la edificación de lo que más tarde sería el lugar del primer templo. Primera de Reyes es una evaluación de los reyes desde Salomón hasta el rey Ocosías. Se escribió para mostrar la importancia de la obediencia y el peligro de la desobediencia. Segunda de Reyes. En este libro se nos muestra cómo Dios usó la desobediencia de Israel para alcanzar a todas las naciones. Primera de Crónicas. El propósito de los libros de Crónicas es repetir la historia de la nación al pueblo que estaba regresando del exilio de Babilonia. Segunda de Crónicas. Fue escrito para mostrar los beneficios de la obediencia a la Torá y las consecuencias de la desobediencia a la Torá. Esdras. Este es un momento crítico y clave en la historia del pueblo de Israel, después de los 70 años en el exilio de Babilonia. Esdras lee ante el pueblo la ley, y éste se arrepiente de su desobediencia. Nehemías. El tema de este libro es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. El objetivo de este libro es dar un ejemplo de perseverancia. En el libro de Esther está todo el misterio de la revelación de Yeshua para el pueblo judío. En este libro, al principio, todo salía al revés, pero después todo terminó para bien. El libro de Job expone la ignorancia del hombre ante los problemas profundos de la vida, como puede ser el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de seres queridos o todos los bienes. Salmos. Es un legado de alabanza y adoración, alabanzas en medio de angustia y de dificultades. Principalmente los salmos son poesía y canciones. Es el himnario de Israel y del mundo entero. Proverbios. Es un libro de ética y hechos prácticos. Es un libro de guía que nos guarda de tomar malas decisiones y problemas innecesarios en el transcurso de nuestras vidas. Eclesiastés. Se cree que fue el último libro que escribió el rey Salomón. Nos muestra el verdadero propósito de la vida. Cantar de los cantares, el libro de los libros, el lugar santísimo, el clímax de las escrituras, el máximo canto que jamás se haya escrito. Isaías. El mensaje central del libro de Isaías es que Dios salvará. Mensaje de juicio, esperanza, salvación y redención para Israel y para el mundo entero. Jeremías. El último intento divino para que la casa de Judá se arrepintiera y se volviera a su creador. Judá, el último remanente que quedaba en el sur del reino de Israel.
Lamentaciones. Es un libro de poemas hechos de una forma muy magistral y artística. Son expresiones de tristeza, lamento y dolor por el juicio divino sobre Jerusalén. Ezequiel es el resumen del plan profético para el pueblo de Israel y el mundo entero. Es sumamente esperanzador para Israel en el exilio, para edificar nuestra esperanza de que pronto el Padre termine con el exilio y que pronto el Hijo pródigo vuelva a casa. Daniel se escribió para traer esperanza a Israel en el exilio final. En los últimos capítulos el tema central son cuestiones apocalípticas, sueños, visiones y profecías que tienen que ver específicamente con el tiempo del fin. Oseas. Este libro refleja a Israel en su relación con Dios. Es comparada con la mujer adúltera que el esposo, a causa de su amor misericordioso e inquebrantable, logra hacer volver a casa. Joel. La profecía de Joel es una profecía del eminente día del Señor y del juicio divino sobre las naciones. Amós. Es un libro que habla sobre la restauración del tabernáculo caído de David. Abdías. Este libro describe el juicio contra Edom y más tarde desvela la vuelta a casa a la tierra del Negev de los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarat. Jonás es una señal profética de Yeshua, con los 3 días en el vientre del gran pez, y nos muestra la misericordia del Señor cuando una ciudad entera se arrepiente. Miqueas se le denomina el resumen de Isaías. Es un libro que resume la redención y la esperanza milenaria de Israel y de la humanidad. Nahum es una profecía dirigida a una nación gentil, Nínive. Es una profecía de juicio. En todas las profecías existe un final feliz, pero no así en esta. Habacuc, dilema de Habacuc. Cuando Dios parece injusto en sus juicios, Dios responde a Habacuc: el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Sofonías trata de la profecía de los tiempos del fin. La única razón por la cual el pueblo de Israel permanece en pie es por la misericordia del Señor. Ageo es el segundo libro más breve en el Tanaj. El primer mensaje de este libro es contra el materialismo, el segundo contra el conformismo y el tercero contra el religiosismo. Zacarías. El mensaje central del profeta Zacarías es la restauración de Jerusalén y del reino mesiánico. Malaquías. En este libro es donde Dios habla de forma más directa a su pueblo hasta 47 veces. Este libro responde a 8 cuestionamientos del pueblo de Israel a su Dios. Mateo describe a Yeshua como el león de la tribu de Judá, la simiente de David y el hijo de Abraham, que ha de venir para reinar sobre las naciones. Marcos describe a Yeshua como el siervo sufriente, el Mesías sufriente, que viene a servir y no a ser servido. Lucas describe a Yeshua como el Hijo del Hombre, alguien que vivió y padeció y fue tentado en todo, pero sin pecado, y que expresó sentimientos como cualquier ser humano. Juan describe a Yeshua como el Hijo de Dios, atributo de realeza como el águila. Se revela como el verbo de vida, la palabra viviente. Hechos describe la transformación sobrenatural de los apóstoles al recibir la unción del Espíritu. El propósito de los apóstoles era de reunir a los huesos secos de los que habla Ezequiel 37. La casa de Israel sembrada entre las naciones. Romanos. Esta carta presenta la doctrina definitiva de la nueva secta judía. No se trata de una nueva religión. Primera de Corintios. Esta carta trata de corregir distorsiones, confusión y desorden de la comunidad de Corinto. Segunda de Corintios. Esta carta es una respuesta a la primera carta que produjo sus reacciones en la comunidad de Corinto. Gálatas. Tiene que ver con la galut, la dispersión. Es una carta que ha traído muchos malos entendidos. El tema y la problemática de los Gálatas es la tradición oral, la ley oral y la interpretación de los rabinos y maestros de Israel sobre los escritos de Moisés. Efesios. ¿Quién es Israel? Esta carta nos va a ayudar a descubrir el misterio. ¿Dónde está Israel? Filipenses.
Esta carta nos presenta la clave de cómo vivir como creyentes en Yeshua una vida de gozo y paz, a pesar de los sufrimientos. Colosenses. Esta carta trata de la divinidad de Yeshua. Fue escrita para contrarrestar diversas herejías y para exhortar a los creyentes sobre la verdadera identidad de Yeshua. Primera de Tesalonicenses. La filosofía de Occidente está influenciada por la filosofía griega. El concepto de la globalización es un concepto griego. Las cartas del apóstol no tienen tanto que ver con la tierra de Israel, sino que se dirigen a las personas ovejas perdidas, absorbidas por el imperio grecorromano. Segunda de Tesalonicenses. Habla de los últimos tiempos. Era una respuesta a las dudas que habían manifestado los creyentes de Tesalónica con respecto a la resurrección de los muertos y el regreso de Yeshua. Primera de Timoteo. Enseña los principios de cómo deben los líderes comportarse en una congregación. A saber, en la casa de Dios, que es la Cajal, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Segunda de Timoteo. Pablo enseña con meridiana claridad que lo que cambia entre el primer pacto y el segundo pacto es la actitud del corazón. Tito. En esta carta, el apóstol enseña sobre los requisitos de los obispos y los ancianos para poder ser dignos de tal encargo. Filemón. Esta carta fue escrita para interceder por la vida de Onésimo, esclavo de Filemón. Hebreos. Dirigido a hebreos creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel. Exhortación a no volver atrás. El rol profético de Yeshua. La supremacía del Mesías, autoridad máxima. Santiago. Carta dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Fue escrita para aclarar en qué consiste vivir la fe. Primera de Pedro. Carta dirigida a los expatriados en la dispersión, las 10 tribus del norte que están en el exilio y brindar esperanza en el largo exilio. Segunda de Pedro. También dirigida a los expatriados en la dispersión para enseñarles a defender su fe. Primera de Juan. Enseña los fundamentos de la fe hebrea auténtica para que el creyente autoexamine la legitimidad de su fe. Segunda de Juan. Juan enseña en esta carta a vivir en la verdad, es decir, conforme a la palabra. Advierte contra el peligro de la apostasía, apartarse de la Torá y de Yeshua como el Mesías. Tercera de Juan. El clímax del discipulado, la verdadera señal de un discípulo y cómo poder discernir si uno es discípulo o no. Judas. Judas nos enseña cómo detectar la mentira. Es una carta de exhortación y cómo desenmascarar a los apóstatas. Apocalipsis. Es un collage de toda la Biblia. Vemos a Yeshua como Mesías, juez y rey, el Cordero que fue inmolado. Vendrá como el León de Judá para reinar.